Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Purísima. Hermanos, buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar, pues, después de un ratito que no me había tocado estar aquí en la sede de transmisión del taller del Adorador Nocturno. Es un gusto para mí poderles saludar, si no en persona, pues a través de este medio, ¿verdad? Que es muy importante también y pues muy valioso y que nos acerca también a cada uno de nosotros en nuestro apostolado, ¿verdad? Nuestra obra. Bien, pues como dice el tema y como me anunció ya nuestro hermano Raúl Paniagua, precisamente es sobre el perfil del dirigente. Quien tenga su manual o instructivo de dirigentes, por favor vamos a tomar de ahí el tema. Varios de los textos que van a estar viendo en cada una de las presentaciones pues están obviamente tomados de ahí, y pues el equipo de formación de aquí de la adoración nocturna del Consejo Arquidiocesano han tenido a bien ampliar incluso, digamos, todo el contenido que se presenta aquí en estas páginas de PowerPoint con las que estamos presentando. Bien. En su instructivo para dirigentes de la adoración nocturna mexicana podrán ver, quien lo tenga a la mano, es este capítulo 1 que habla del perfil del dirigente de la adoración nocturna mexicana. Bien, nos pasamos a ver lo que es la definición de dirigente. Un dirigente en cualquier lugar, en cualquier organización, llámese civil, llámese religiosa, empresarial, es una persona encargada de tomar decisiones que afectan a un número importante de individuos que están bajo su cargo, ¿sí? Como en toda función de liderazgo, el rol de dirigente implica una gran responsabilidad. Muchas veces esa responsabilidad, pues los que están a nuestro alrededor podrán percibir que no siempre la honramos como debiéramos, ¿verdad? No obstante, dicen los casos en que existe un desempeño correcto conforme un buen dirigente, un buen perfil de dirigente o apegados a un buen perfil, hace mucho bien a todos aquellos, a los terceros, a todos aquellos que nos rodean, a los que dependen de nosotros. Entonces, esta es la definición, digamos, general de dirigente, y vamos a pasar ahora enfocado en nuestro apostolado, nuestra obra, ¿quiénes serían dirigentes? ¿O para quién va, digamos, aplicada, o para quién va destinatario este tema? Creo que a todos los adoradores en sí, porque recuerden que cualquiera de nosotros podemos en algún momento de nuestra etapa de adoradores tener alguna función también de dirigentes. Ahorita vamos a ver por qué. Acuérdense que los puestos no son eternos, no deben de ser eternos, y es muy sano pues que se apliquen los estatutos en función de la suplencia, de la renovación de los consejos, tanto de sección en nuestras digamos en nuestras parroquias, como también en el Consejo Superior Arquidiocesano. Pues bien, se consideran en esta nuestra obra como dirigentes al director espiritual, al presidente, al jefe de turno, a consejeros, al secretario contador, al secretario de turno, al tesorero, al jefe de noche y todos los vocales que integran los consejos de cualquier nivel. Y como lo decía también en la definición inicial, pues son las personas aquí en la obra las que tienen la responsabilidad de estos dirigentes de encauzar adecuadamente pues el entusiasmo, el ánimo, la energía, el trabajo de los demás adoradores que tiene a su cargo, de impulsarlos, de orientarlos, pero sobre todo, si se fijan, va más en forma de encauzar y de entusiasmar, con la finalidad de que en la adoración nocturna
en nuestra sección o en el lugar que estemos ocupando alguno de estos puestos de dirigentes, se realice la misión que tiene la adoración nocturna mexicana, es decir, apegado a los estatutos, en apego a nuestro ritual, y en este caso pues con el apoyo de nuestros manuales, de nuestros instructivos, insisto, en el que está contenido este tema, es el instructivo de dirigentes de la adoración nocturna mexicana, en el apartado precisamente del manual del dirigente. El dirigente también debe de tener como modelo primeramente a Cristo Maestro, a Cristo Pastor, de quien ha recibido la misión de representar a Cristo. Eso es lo que hace o es lo que representa un dirigente. En realidad es una muy grande responsabilidad, demasiado grande, pero también demasiado hermosa, porque lo veremos un poquito más adelante, pero bueno, aquí lo dice, les iba a comentar que nos dirige esto pues a la santidad, dice, tenemos esa misión de guiar, de conducir, de orientar a los hermanos adoradores para que ellos se santifiquen. Si nosotros estamos buscando o tenemos que ser esos encauzadores, esos orientadores para ayudar a que se vayan santificando en la adoración nocturna, pues con mayor razón los que estamos teniendo en este momento, que estamos ostentando o ejerciendo un puesto de dirigentes de cualquier nivel, pues también estamos llamados con mayor razón a la santidad. Y es ahí donde tendríamos que encontrar esa, digamos, gratificación o esa también gratitud a Dios por esa misión o por ese cargo al que fuimos llamados, ¿verdad? Al que fuimos invitados y que dijimos sí, a veces no tan convencidos, a veces no tan, digamos, tan comprometidos, como lo dice al inicio la misma definición del dirigente, que a veces no la honramos, pero si caemos en cuenta todo lo que implica y que lleva una responsabilidad hacia nuestros hermanos, pero que no es por glorificación para nada de nosotros, para nada de ensalzarnos, sino para llevar el objetivo o a un buen puerto o a un eficaz cumplimiento, digamos, de la misión de nuestra obra, en este caso la adoración nocturna mexicana. Dice, viviendo en plenitud su vocación de ser adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros como dirigentes, invitar, buscar, conducir, orientar a que el adorador que depende de nosotros sea un adorador que logre poco a poco esa santificación, ¿verdad? Bien. El Papa Paulo VI decía, la formación del hombre ha de ir al mismo paso que la del cristiano. El cristiano ha de ser hombre, ha de cultivar su propia personalidad, ha de madurar humanamente para ser una persona consciente y responsable. La madurez humana es fruto de una esmerada formación en las virtudes. ¿Por qué esta antesala, por qué este comentario o por qué está, digamos, aquí manifestado en nuestro instructivo este decir del Papa VI? Precisamente porque vamos a pasar a ver cómo es que podemos nosotros alcanzar pues esa formación humana, pero también esa formación cristiana. Y precisamente como inicio de este tema nos va a ir llevando a la formación o a conocer más bien las virtudes que nos van precisamente a llevar a lograr o ser esos dirigentes que pues nuestra obra nos exige, pero que también Dios nos exige como hombres, como personas, pero sobre todo como cristianos. Y en esta definición o en esta, digamos, texto literal de Paulo VI, realmente nos abre un panorama a la necesidad siempre o a ser conscientes de la necesidad de la formación del hombre. A veces creemos que con ser cristianos, ir a misa, comulgar,
ser buen cristiano, como muchas veces decimos nosotros, que cumplimos con lo más elemental o lo al menos elemental, estamos a lo mejor del otro lado, pero también aquí vamos a ver que las virtudes son parte esencial y es la, digamos, la base para nosotros tener pues esa formación humana y esa formación cristiana. Y es precisamente, como les comento, las virtudes que dice Pablo VI, siendo las siguientes. Bien, veremos qué nos dice San Pablo a los Filipenses en el versículo 4:8 respecto, digamos, a las virtudes. Dice: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenerlo en cuenta. Necesario pues para nosotros dirigentes de la adoración nocturna. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, define las virtudes en su numeral 1803 o 1803 como lo siguiente: la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a las personas no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, es decir, con todas nuestras fuerzas humanas, con toda nuestra intención de mente, corazón, cuerpo, facultades, sentidos y sobre todo espirituales. Es decir, es una combinación, las virtudes es una combinación y ahorita veremos por qué. Dice también como continuidad a este numeral que las personas virtuosas tienden hacia el bien, lo buscan, lo eligen a través de acciones concretas. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios, es decir, buscar la santidad, caminar hacia la santidad, trabajar hacia la santidad. Y no lo dice anteriormente sobre hábitos, por ahí lo mencionábamos atrás, que es, aquí lo dice, disposición habitual. ¿Qué es habitual? Un hábito, comúnmente, asiduamente, constantemente y firmemente. No es como que hoy sí, mañana no. Hoy estoy de ánimo, hoy lo hago, mañana no estoy de genio, mañana no lo hago, hoy no me siento a gusto para hacerlo. Es todo una integración de nuestro ser, pero es también una habitualidad firme y continua de nuestro actuar diario y en cualquier lugar y en cualquier momento en el mismo sentido. Ahora vamos a ver precisamente pues cuáles son esas virtudes o cómo las podemos difundir. Estamos hablando de estamos hablando de las virtudes. Entonces vamos a ver cuáles son las principales virtudes o cómo se dividen o se clasifican las virtudes. Pues las virtudes se pueden dividir o clasificar como sigue. Las virtudes cardinales, primeramente. Aquí en nuestro instructivo no lo dice en el título propiamente, pero si ahondamos sobre ellas, podremos ver, bueno, el pilar de todas las virtudes son las virtudes cardinales, unidas con las virtudes teologales. En este recuadro azul que dice, ¿cuáles serían las cardinales? Primero veríamos que las virtudes, estas cardinales, dice que son el patrimonio moral, es decir, mi legado, mi testamento moral del hombre. Ellas le ayudan a comportarse bien en toda circunstancia. ¿Por qué será el patrimonio? Miren, esas virtudes cardinales, les comento, también se les conoce como virtudes humanas.
Es decir, estas virtudes cardinales humanas las adquirimos, como quien dice, como bien dice aquí en el cuadro sinóptico, son adquiridas ¿dónde y cómo? Estas son adquiridas desde nuestra familia, desde nuestro entorno familiar. ¿Desde cuándo? Desde que nacemos y empezamos a tener uso de conciencia, de raciocinio, de convivencia, y es precisamente las que nuestros padres o nuestros tutores o los que alrededor son de mayor jerarquía que nosotros o de mayor autoridad dentro de nuestro hogar, que al verlas nosotros las vamos adquiriendo, las vamos sumando a nuestra personalidad, a nuestro ser, a nuestra identidad. Por eso a veces nos encontramos que habrá familias que se pudieran identificar con el mismo tipo de virtudes o similares. ¿Por qué? Porque las adquirimos desde casa. Y también cómo se mantienen o cómo las podemos ir, digamos, adhiriendo, porque habrá unos padres excelentes que todo el tiempo nos están tratando de educar, aunque seamos grandes de edad, y nos dicen, mira, no llegues tarde, mira, conduce con cuidado, mira, respeta los señalamientos de tránsito, mira, está la luz roja, y todo el tiempo nos lo dicen. Eso habla de que nuestros padres o quien nos rodea y nos da ese consejo es porque tienen unas virtudes bien cimentadas, y a veces nos cuesta a nosotros tomarlas. Muchas veces tomamos a veces lo que nos conviene o lo que se nos hace más fácil. ¿Por qué? Porque luego después ya viene nuestra libertad, también salimos a la calle y adquirimos a veces otro tipo de actitudes también que pudieran desestabilizar nuestras virtudes. Pero se supone que de casa tenemos que llevar hacia el exterior. Bien, pues estas, dice, se adquieren con nuestro esfuerzo a través de la repetición de buenas acciones. Lo comentábamos antes, de los hábitos. Es decir, si yo hago un buen hábito, ¿sí? o una virtud, es un hábito, lo voy a estar haciendo por cierto tiempo hasta lograrlo. ¿Qué implica? Sí, implica esfuerzo, dedicación, conciencia, responsabilidad. Y el hecho de estarlo repitiendo a diario todo el tiempo, se van haciendo habituales y se van concretando o definiendo las virtudes. ¿Cuáles son estas virtudes básicas cardinales? Es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Enseguida iremos desarrollando cada una de ellas, dándose algunos ejemplos también, como para irlas discerniendo un poquito mejor y poder identificar sus características, ¿no? Y saber dónde estoy parado yo, qué me falta, si sí la estoy practicando, si sí estoy trabajando en esa virtud o me hace falta trabajar más en ella como dirigente, precisamente por el bien de mis hermanos. Entonces tenemos que son la prudencia, la justicia, fortaleza y templanza. Se dice que de estas virtudes humanas cardinales, ¿y por qué cardinales? Viene de la palabra de coordenadas, es decir, es como la base de una ubicación, es como la señalización de un límite, de un punto de referencia. Esos son las virtudes cardinales, es decir, estas son el punto, digamos, exacto, el punto importante del que van a emanar todas las demás virtudes. Es decir, si somos prudentes, justos, tenemos fortaleza, tenemos templanza, todas las demás virtudes que ya veremos enseguida también podrán llevarse a cabo de mejor forma. Entonces estas serían, por decir, las madres de todas las virtudes, la madre de todas las virtudes. Y enseguida pues veremos cada una de ellas. Y tenemos las virtudes infusas o las virtudes teologales, que se definen. Estas cómo se adquieren. Estas no se adquieren, a diferencia de las cardinales. Estas son infusas. ¿Por qué infusas? Porque son recibidas como don de Dios junto con la gracia santificante. Y tenemos que las virtudes teologales son la fe,
la esperanza y la caridad. Esta sí nos las da Dios, estas también hay que pedirlas. Es decir, son por infusión, o sea, no nos llegan por el hábito de estarlas practicando desde chiquitos, sino que estas son recibidas, son como un regalo de Dios, como un don de Dios. La fe, la esperanza y la caridad. Y tanto las virtudes cardinales, estas 4 virtudes, y las virtudes teologales, estas 3, fe, esperanza y caridad, juntas hacen lo que comentaba el Papa, que lo comentamos hace ratito, Paulo VI, pues hacen precisamente la formación del hombre, que son estas, forman al hombre, y estas 3 forman al cristiano, pero van muy relacionadas, van de la mano, y ambas, practicándolas, teniéndolas, nos llevan a la santidad. Bien. Y como dice pues San Pablo, lo que hacen las infusas es precisamente siempre que estemos en gracia para recibirlas, y también pues estas juntas hacen que siempre tratemos de buscar el bien, tratemos de hacer el bien, buscar siempre la justicia, lo justo, lo verdadero, lo noble, lo que sabemos que agrada a Dios, lo perfecto. Y pues esta infusión son lo que nos infunde Dios o nos crea Dios en nuestro corazón, en nuestra alma. Bien. Aquí lo dice, estas 4 virtudes desempeñan un papel fundamental, las virtudes cardinales, por eso se les llaman cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pues pasamos ahora con la prudencia. La prudencia dice que dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlos. Es guía de las demás virtudes, indicándoles su regla y medida. Eso es la prudencia, es la razón a discernir. Es decir, el descubrir, el comprender, el razonar cada circunstancia que nos sucede en nuestra vida, ¿sí? Y ver si va en función de nuestro verdadero bien, no de un bien temporal, no de un bien de conveniencia, no de un bien que afecte a otros, sino aquello que es lo correcto, y poder elegir también cómo realizarlo de la mejor manera. Seguida tenemos algunos ejemplos precisamente de la prudencia. Por ejemplo, dice edificar en la roca y no en la arena. Es decir, si yo sé que edifico en la arena o yo sé que voy a hacer algo desde un inicio mal, sé que va a tener un mal término. Trabajar 6 días y descansar 1, y no hacer al revés, trabajar 1 y descansar 6. Esto me suena a postergar las cosas, a que primero yo le doy así como que la importancia a lo mejor pues a un evento, a lo mejor a otras satisfacciones inmediatas, no urgentes, no prioritarias, no necesarias, y luego el trabajo lo dejo para el final. Y muchas veces estamos como que invertidos, ¿no? Nos divertimos 6 días, pero trabajamos 1 exponiendo al cuerpo, exponiendo nuestro trabajo, llámese el trabajo que sea. Entonces, ¿qué nos habla aquí también? De esa, hay otras virtudes, pero bueno, aquí esa prudencia pues para saber discernir, ver y ejecutar de la mejor forma, haciendo las cosas de la mejor forma y correctas. Luego dice sembrar para cosechar. Muchas veces queremos cosechar, queremos satisfacciones cuando no hemos hecho ningún esfuerzo. Este también nos habla del esfuerzo, como ya lo comentábamos anteriormente. Y luego sembrar generosamente, es decir, a conciencia, hacer las cosas con amor,
con generosidad. Obedecer, prestar atención, seguir instrucciones, es decir, siendo humildes. Por ahí siempre está una frase que me recuerda que dicen que el que obedece no se equivoca. La he escuchado bastante y a veces para mí es algo polémica, pero la verdad es que también es cierto. A veces cuando te dan un consejo, sea quien sea, o una indicación, y a veces uno hasta en tela de juicio pone las cosas y después pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque en ese momento no reflexiona uno bien y el tiempo te da la razón. Los resultados te dan la razón y dices, de verdad, esto tuvo que haber sido de otra forma. Y bueno, después tenemos las consecuencias, ¿verdad? Otro, por ejemplo, es no exceder límites de velocidad, por ejemplo, lo que les comentaba al inicio. Estudiar para un examen, incluso. Muchas veces no estudiamos y hasta el final estamos repasando o estudiando. ¿Y qué sucede? Pues que igual, pues ya dejamos al azar nuestro destino o nuestro resultado, ¿verdad? Pudiendo haber buscado lo mejor, lo perfecto, lo bueno, lo correcto. No usar, por ejemplo, el cinturón de seguridad. ¿Cuántas veces no puede ser? Es una imprudencia grandísima, con consecuencias también grandísimas de salud, económicas y en el peor de los casos, muchas veces, pues de vida, ¿verdad? Bien, pasamos a la segunda de las virtudes cardinales, que es la justicia. La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que es debido. La justicia es una virtud difícil, pero muy valiosa a los ojos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque tienen hambre de Dios, y Él será su recompensa. La justicia es un rayo de luz de Dios, quien es el justo por excelencia. Y qué hermoso y qué bueno sería que nuestra vida, y volvemos a lo mismo, esa justicia se aprende desde casa. Parece que no, pero a veces hasta en la distribución de los quehaceres y demás. Y qué bonito que nosotros pudiéramos ser como esos, digamos, esos rayitos de esperanza, de luz, de auxilio. Dice, ese rayo de luz de Dios, como con nuestros actos, siendo justos nosotros, siendo equilibrados, dando a los que están a nuestro alrededor lo que les corresponde por derecho, en respeto, en servicio, en bienes, en lo que a cada quien le corresponde, ¿verdad? Y como dicen por ahí, luego a veces no servirnos con la cuchara grande. Muchas veces así sucede cuando estamos en lugares en los cuales podemos, digamos, servir a los demás, y uno de ellos es pues la adoración nocturna. Volvemos a lo mismo, estas virtudes aplica para todos los dirigentes, todos los que tienen una influencia a su alrededor con terceras personas, a su cargo o sujetas para orientar y para hacerlas crecer. Y los ejemplos siguientes para la justicia, así como para darnos un poquito de color, podrían ser los siguientes. Dice, cumplir deberes y exigir derechos. Les decía, a veces la justicia comienza desde casa, desde cuando no todos quieren trabajar a la par, los hermanos, los padres, el padre con la madre y viceversa, en distribución de los quehaceres, luego respetar los derechos de los demás, pedir perdón y restituir el mal. Cuando nos damos cuenta pues que hemos cometido ese acto malo en contra del hermano, o le hemos quitado lo que le corresponde, aquí habla de pedir perdón y de restituir ese mal. El ser agradecidos con Dios y con los demás, tantas veces también que nos dan, que recibimos, y muchas veces no agradecemos, y el agradecimiento también es un acto de justicia. Respetar la autoridad, respetar la propiedad ajena, por supuesto, todos los bienes ajenos, ¿verdad? Que no nos corresponde. Y por ahí también se dice, ¿verdad?, que tratemos a los demás como queramos nosotros ser tratados. Si nosotros
queremos que nos traten bien, lo mismo que queremos para nosotros es lo que debiéramos hacer por los demás y para los demás. Siento que esta virtud persigue o nos orienta mucho también hacia un bien común, es decir, donde muchos tienen mucho y pocos también tienen, o muchos tienen muy poco. Entonces, también como el buscar formas de cómo ayudar en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, con los que menos tienen también, y pues retribuir un poco a veces de cuando tenemos nosotros de más, porque pues todo es por gracia de Dios. A veces decimos, tengo por mí, pues no tenemos por nosotros, tenemos porque Dios nos ha dado esa gracia, esos bienes, esas oportunidades, y no porque nos las merezcamos, sino porque Dios nos las da, porque sabe que podemos hacer grandes cosas con nosotros, con nuestras, digamos, nuestros cualidades, pero también exige que demos, y también con los bienes que demos, porque si nos quedamos o creemos que es por nuestras fuerzas, pues estamos equivocados. Entonces también es justicia el compartir, el dar conocimiento, dar cariño al que nos dio cariño de chiquitos, nuestros padres, nuestros hermanos, atender a algún vecino que esté en necesidad. Todo eso son actos también de justicia. Bien, pasamos a la tercera de las virtudes cardinales, que es la fortaleza. Dice que esta asegura la firmeza en las dificultades y nos da también la constancia en la búsqueda del bien, es decir, que no nos cansemos. Muchas veces creemos que ya hicimos muchas cosas y a veces no hemos hecho nadita o muy poquito, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa. Es decir, o sea, dar, como decía la madre Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que diéramos hasta que doliera. Entonces, o amar hasta que duela. Entonces, a veces cuando ya vemos las cosas más complicadas, que vemos que nos está implicando un mayor sacrificio, un mayor esfuerzo, un mayor desprendimiento de cosas a lo mejor que teníamos comodidad, libertad, y llega un momento en que todo eso lo tenemos que minimizar para la búsqueda o la aplicación del bien en otra circunstancia, llámese familiar, llámese laboral, llámese de un sentido social o comunitario. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos que dar ahí un poco más de nosotros mismos, y a veces, muchas veces flaqueamos o nos hacemos a un ladito y decimos, es que yo no sé hacer eso, es que yo no puedo hacer eso, y esta fortaleza precisamente, o esta virtud, es la que pues tendremos como esa resiliencia, es decir, a veces a soportar situaciones difíciles y aún así conservar la prudencia, conservar la justicia, la templanza, que ya la veremos también, y bueno, buscar a pesar de esas situaciones difíciles en las que podríamos vernos envueltos, incluso hasta dice, eventualmente aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa verdaderamente justa. Entonces, probablemente algunas veces nos pueda tocar o ya nos haya tocado algún sacrificio en verdad fuerte o alguna circunstancia fuerte, pero que con la ayuda de Dios hemos resistido, pero también por esa fortaleza que nuestros padres o algunas personas a las que admiramos nos transmitieron. Algunos ejemplos. Aquí dice que luchar por conseguir el bien, hacer frente a las dificultades, dentro de las dificultades tener calma, tener serenidad, ser perseverantes. Si empezamos algo, aunque se nos haga difícil, después en el camino no soltarlo, sino abrazarlo, también terminar lo que empezamos, ser pacientes, saber esperar también. A veces somos muy impacientes o a veces queremos que los demás hagan, porque si no siento como que yo soy el que estoy dando más, y entonces después vienen ese tipo como, se podría decir, a lo mejor la palabra es fea, pero como de excesos o de cansancio o de hartazgo a veces en cosas que hacemos, pero porque no lo estamos haciendo a veces ni por amor ni en la forma correcta muchas veces, ¿verdad?
También yo agregaría, por ejemplo, la empatía, el trabajo en equipo. No es fácil trabajar en equipo, a veces se le puede cargar más a una persona que a otra, y es bien importante buscar ese trabajo en equipo, buscar siempre el liderazgo, un buen liderazgo, una comunicación más efectiva, adaptarnos a los demás, tener también cierta autoconfianza y demostrar y tener para nosotros mismos ese ánimo, ese entusiasmo, nosotros mismos levantarnos, chiquearnos a nosotros mismos, decir tú puedes con la ayuda de Dios y salir adelante, ¿verdad? Concentrarnos mejor, tener consideración con los demás. Bien, entre otros que pudiéramos ya estar pensando cada uno de nosotros. Pasamos a la cuarta y última de las virtudes básicas o cardinales, por así decirles, las básicas, pero son las cardinales, y es la templanza. La templanza dice que modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Ahorita veremos algunos ejemplos y pues sí, en este caso pues habla de esa atracción natural, de esa inclinación natural incluso que tenemos al pecado, a la concupiscencia, y que a veces pues creemos que la concupiscencia puede ser nada más alguna situación sexual, alguna situación física. No, en realidad va todo asociada al ser humano propiamente, ¿verdad? Desde el placer a dormir, el placer a comer, a no tratar adecuadamente precisamente esos bienes que nos dio Dios, la sexualidad, a usarlo adecuadamente, a los alimentos, a no usarlos adecuadamente, con equilibrio, como lo dice aquí al final de la descripción de esta virtud. Procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Dios nos dio la sexualidad para nuestro servicio, con todo el amor Él lo pensó, en los frutos, todo lo que Él creó para nosotros, en los propios animales. Cuántas veces a los pobres animalitos se usan también para otro tipo de situaciones, también hablan de hasta para perfumes, para maquillajes, etcétera. Entonces, como que no hay un equilibrio, ¿verdad?, entre lo que Dios nos ha dado y en moderar ese instinto o esa inclinación, más que nada, a la atracción, a los placeres, ¿verdad? Ejemplos. Dice, ser medidos y ordenados, o sea, tener siempre un punto medio. Si ya comí, estoy satisfecho, porque voy a comer más y más y más. También los vicios, también habla de ahí, pues por ejemplo, ahí se puede incluir esa inclinación a tomar el alcohol o a otro tipo de drogas y demás. Hay quienes creen que el alcohol así como que ese no es tan malo como las drogas. Pues es tan malo porque muchas veces afecta la mayoría, o si no es que todas las veces, nuestra economía, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, el futuro de los hijos, el futuro de las familias también. Hoy día hay muchas familias rotas, muchas familias fracturadas, porque se da uno cuenta que pobres papás, muchos padres que, por ejemplo, yo podría decir que de mi generación, personas de mi generación que hoy día no aportan a sus padres ninguna ayuda. ¿Por qué? Porque entraron a los vicios, porque entraron con malas compañías, y hoy día el padre de 75 años, de 80 años, muchos han perdido sus bienes materiales por rescatar a sus hijos de alguna droga, de algún compromiso de drogas. Me refiero a que estaban ya amenazados de muerte, y los padres, con todo ese amor que nos tienen y poniendo de lo poquito que tienen, y han perdido casas, se han endrogado, pidiendo préstamos, etcétera. Bien, dice, no buscar únicamente el placer ni lo fácil. A veces también yo creo que aquí tiene mucho que ver
todo el ánimo a veces que está ya en el ambiente, en la sociedad, que nos ha afectado al grado de llegar a veces a la ansiedad, a la depresión. ¿Y qué hace el ser humano deprimido? Se encierra. ¿Y encerrado qué hace? Come, ve tele, pero no ve tele, o películas, pero no las ve en sí. Lo que quiere es compañía, quiere sentirse que no está solo, pero tampoco sale al exterior. ¿Por qué? Por su problema ya de depresión, ansiedad y demás. Entonces, si tenemos esta virtud de la templanza, constantemente midiendo nuestra vida, nuestras acciones, lo hacemos hábito, nos puede también ayudar a no caer en ese tipo de situaciones. Dice, a vivir la sobriedad, no desperdiciar, cuidar lo que se tiene. Cuánto consumismo no hay hoy día. Es increíble ver tiendas, puestos y puestos de ropa exageradamente, y a veces tenemos ropa que jamás la vamos a usar en nuestra vida, jamás. Dominarnos, ser dueños de nosotros mismos. Otros ejemplos también podrían ser mantener la calma en momentos de estrés, tratar de estar lo más calmados posible y tener el control también pues de uno mismo, así como dice, ser dueño de nosotros mismos, incluso desde nuestras expresiones también, porque muchas veces pues también con nuestras expresiones podemos dañar a los que están mucho más cerquitas de nosotros, y muchas veces son a los que amamos. Bien, ahora vamos a pasar, en nuestro instructivo, lo que ya acabamos de terminar de ver es el inciso el A, con las virtudes cardinales, y enseguida vamos a pasar con las virtudes humanas, que también son, las virtudes cardinales, como les comentaba, son humanas. Estas otras virtudes que vamos a ver, que aquí sí el instructivo nos las pone como humanas, son todas aquellas que también se adhieren, o son, digamos, las virtudes que nacen o que se soportan en las virtudes cardinales. Ya dijimos que las virtudes cardinales son como las virtudes madres, la fuente de todas las demás virtudes. Y ahora vamos a ver las otras virtudes que no por ser no cardinales no son igual de importantes, ¿sí? Pero aquellas son las básicas, y estas pues se van derivando pues de las otras virtudes. Bien, la definición es que son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenando nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y según la fe. Una de ellas es la alegría, y aquí, pues como lo dice la definición, no se trata de reír o de un sentimiento o estado de ánimo que solamente sea externo, sino de una actitud más bien interior. A veces podemos estar alegres, pero nuestra cara no expresa, ¿sí? Pero esta alegría muchas veces, o sea, lo ideal es que sea una alegría interior. Claro que a veces va a salir o tiene que salir, pero esta se da al interior de nuestro corazón, fruto de estar haciendo la voluntad de Dios, es decir, sentirnos alegres con Dios, porque estoy haciendo un esfuerzo y sé que estoy haciendo un esfuerzo de estar haciendo la voluntad de Dios. Se trata de hacer agradable la vida de los demás también, y a uno mismo, mediante el sentido del humor, sencillo y respetuoso sobre todo. La bondad, esa sería otra de las virtudes también que nacen de las cardinales. Dice que es el reflejo e imitación del amor de nuestro buen Padre Dios. La bondad no es debilidad. A veces que decimos que a la bondad le llamamos tarugada, o sea, tontismo, pero no es debilidad. Debilidad podríamos decir como tontismo, pero pues no, dice, sino la capacidad de comprensión, de hacer el bien, de tener un corazón muy universal, no se opone a la firmeza para nada. Es decir, como que empatizar, ponernos un poquito en el zapato de los demás para no juzgarlos tan inmediatamente, o no, digamos, no hacerlos sentir mal muchas veces, ¿no? Porque no empatan con la idea que yo tengo. Entonces, aquí es ser como que comprensivo, sobre todo lo que se resaltaría de esta
de esta virtud de la bondad, ser comprensivos, ¿sí? Como ser buenos con los demás, como Dios es bueno también. Es muy importante en un líder que no debe demostrar preocupación o interés solo por unos cuantos, eso es importante, o bondad solo por unos cuantos. Un líder o un dirigente de la adoración nocturna siempre va a encontrar o va a buscar cómo ser bondadoso con todos, absolutamente con todos los que lo rodean, no nada más con aquel que empatiza con él o con aquel grupo que lo apoya ahí, que siempre vota a favor de lo que deciden en la junta de turno. No, un líder, un dirigente de la adoración nocturna tendrá que mostrar su bondad a todos, sin excepción a todos los que lo rodean. Aquí vemos varios ejemplos. Es decir, en el ámbito que esté el dirigente, tendrá que tener a flor de piel esa virtud. Es decir, no va a esperar que le digan, mira, se está ocupando, mira. No, vemos aquí un hermoso ejemplo. Uno, por ejemplo, de esta chica, pero me gustaría irme primero con el del niño. El niño no dimensiona que estos animalitos no son de verdad esos conejitos. ¿Y qué hizo el niño de forma, digamos, instintivamente, que le nace de inmediato? Es ir a colaborar para subir al conejito, ayudarle a subir, a trepar. Lo ha de ver en su familia y se va aprendiendo también. Entonces, aquí tenemos el otro ejemplo de una corredora que va también y deja, ya va concursando. Y a pesar de ir concursando, se apiada, se compadece, se empatiza con ese chico también y le auxilia para que tome su agua, a pesar de que le está minimizando tiempo a ella. Acá tenemos también otro ejemplo de esta persona que va con su paraguas y ve a alguna persona necesitada, incluso en silla de ruedas, y va e inmediato, de seguro no la piensa, y lo primero que hace es ir a auxiliarle a pesar de que él se esté mojando. Bien, otra de las virtudes es la constancia. Esta nos conduce a llevar a cabo lo necesario para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, pese a las dificultades o a la disminución o a la motivación personal por el tiempo transcurrido. La constancia sustenta el trabajo en la fuerza de voluntad y en un esfuerzo continuo para llegar a la meta propuesta. Es decir, las metas a veces o los objetivos se ven, digamos, muy lejanos, o a veces hay dificultades que nos hacen postergarlos o creer que no se pueden realizar, pero teniéndolos bien presentes siempre en la mira y sabiendo que nos va a causar algo de trabajo o mucho de trabajo, es no perderlos de vista y ser constantes. Esta constancia también se puede considerar como un pilar para el desarrollo de otras virtudes. Lo veremos más adelante, casi vamos a terminar un ratito ya con estas, como primera parte del tema. Y esta nos invita también a ejercitar, a practicar otras más virtudes. Esta de la constancia implica muchas más, porque también implica pues la misma motivación, la constancia, el trabajo en equipo, la fuerza, la voluntad, la prudencia, todo lo demás. Varias virtudes implican también o están, implícitamente unidas con la constancia. También nos invita pues en la constancia a planear, a programar, a saber evaluar en cualquier situación, llámese de nuestra vida, pero en este caso estamos hablando de la adoración nocturna, de lo que tenemos a nuestro cargo. Y aquí es bien importante. Yo admiro muchísimo a todos nuestros hermanos superiores, de verdad, en su trabajo y en su entrega, su generosidad, pero sobre todo en su organización, a pesar de tantos trabajos también personales que tienen, de sus familias también que tienen. Y algo que se me hace hermoso de la adoración nocturna es esa capacidad, a través de la constancia, de ser excesivamente ordenados, como muy pocos grupos he visto yo en cualquiera de las pastorales. Es planear, programar, evaluar para saber cómo vamos y hacia dónde vamos. Y esto también pues nos ayuda
a darnos prisa, a meter el acelerador para cumplir y también para lograr los objetivos. Y también como complemento, pues aquí se nos dice cuánta inconstancia hay en lo que nos proponemos, cuántos buenos propósitos se pierden, cuántas acciones positivas se interrumpen, cuántas iniciativas se quedan a la mitad. Muchas veces, en muchas ocasiones, en nuestras secciones, en nuestros grupos. Por otro lado, la constancia, a pesar de que no la aplicamos al 100%, en realidad si lo hiciéramos, dice cuánto bien nos hace y cuántas virtudes les ayuda a desarrollarse. La constancia pide esfuerzo, sí, paciencia, sacrificio, voluntad, decisión, valor, sinceridad, energía, firmeza, entereza, fidelidad. Muchas virtudes que están implícitas, que era lo que les comentaba hace ratito. Bien, pues hermanos, con con esta virtud, que en este caso sería la C, que es la constancia, quedamos aquí en la primera parte de este tema. Dios mediante, la segunda parte, que serán otras más virtudes, las estaremos viendo en la siguiente semana, Dios mediante. Hasta aquí concluimos. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, quedamos a sus órdenes. Y pues les agradecemos también esa constancia a los que son poquitos, que a veces hay talleres en los que están 3, 4, 5 personas, pero que está el vicario ahí, que está el decano allí, el coordinador, y que aunque son poquitos, es una gran manifestación de querer formarnos como personas humanas, pero también como cristianas. Y eso pues es de elogiarse, de agradecerse por bien de nuestra obra de la adoración nocturna Tapatía. Y gracias por su atención. Quedo a sus órdenes. Ave María Purísima. Buenas noches, hermanos.